son valientes. Angie, ya todo está bien. Fernanda del Castillo está muerta. No es Fernanda del Castillo. ¡Suéltenme! ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué hacen esto? Aquí estás, mi amor. Con la única mujer que te ama de verdad. ¿Cómo? Dios mío. ¿Tú? ¿Yo? No sabes cuánto te extrañaba, mi cielo. Ofelia. Seguro que estás bromeando, ¿no? No, Miguel, yo no soy de hacerse bromas. Tú me preguntaste y yo te contesté. Nunca tuve novio ni nada de eso. A mí los hombres no me interesaban. Yo solo estaba buscando a mi papá. Bueno, sí, pero finalmente pues creciste, ¿no? O sea, te convertiste pues en una mujercita linda, atractiva, ¿no? Bueno, es que todos los hombres que de alguna manera intentaron tocarme terminaron mal. A mí no me toca ningún hombre. Al menos que yo quiera. Y mira que sé defenderme, Miguel Valdés. Eso, créeme, que me queda clarísimo. Sí, lo sé. ¿Sabes? Yo pensé que iba a rescatarme un príncipe azul de esos que estaban en los cuentos que me contaba mi mamá y... Mira, llegaste tú. Conocer a esa mujer. No me leas nada. Estoy seguro que esto es otro de tus engaños. Está bien. Si quieres, le puedo llamar a Nicolás para que la lea. Con mi hijo no te metas. ¿De veras? ¿No sientes curiosidad por saber lo que realmente siente Samantha? ¿Sabes qué? Léela. Nora. Te pido que cuides mucho a Willy. Tengo miedo por él. Hace cosas que le ponen en peligro. No puedo dejar de pensar que todo el tiempo puede pasarle algo malo. Vivo pendiente de él y no puedo estar todo el día a su lado. Por eso, te pido que te ocupes y que lo cuides. ¿Qué haces tú aquí? Le estoy leyendo esta nota a mi pobre Willy, que ni eso puede hacer. Tiene que enterarse por mí de lo preocupado que están los demás. No te metas con mi hijo. No te olvides que también es mi hijo. Reaccionó. No van a poder con mi Fernanda. Todos los que le hicieron daño van a morir. ¿Qué quiere decir con eso? Que todos están en peligro. Todos. Juan Marcos. Tú no amas a nadie. Tú no sabes lo que es el amor. Estás llena de odio y de maldad. Fuera. ¡Váyanse! Esto es entre Juan Marcos y yo. Los dos. Solos. Todo lo hice por ti. Por este amor que me quema el cuerpo. ¿No te das cuenta que esto es una obsesión? Que tú y yo nunca podremos estar juntos.
quizás aquí no. ¿Mm? Pero sí en la eternidad. Tú y Juan Marcos arruinaron la vida de mi Fernanda. Y ella lo va a matar. Ella sí va a poder. ¿Dónde está Fernanda, señora? No permita que lo maten. Haga algo digno en su vida y díganos dónde está Fernanda. No. Yo no voy a traicionarla. Jamás. Óyelo bien. El amor no traiciona. Y yo amo a Fernanda más que a mi propia vida. Atención a todas las unidades. Juan Marcos Arroyo está en manos de Fernanda del Castillo. Sí. Sí, mi amor. No me dejas otra alternativa. Te tengo que matar como a ella. Esto va a ser algo especial. Anda, bebe conmigo, ¿sí? Bebe. Bebe, bebe, bebe. ¡Estás loca! Sí. Oh. Loca de amor. De amor, y más que nunca estoy loca de felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque en este momento tu querida Ángela ya debe estar muerta. Hey, tranquilo. ¿Necesitas que te ayude o algo así? No, para nada. Yo lo arreglo. Ya está servido, de hecho. Hey, no muerdo, ¿eh? ¿Y por qué lo dices? ¿Por qué lo aclaras? Bueno, no sé. Siento que me acerco y que te alejas. ¿Yo? ¿Yo alejarme cada vez que tú te acercas? No, hombre. ¿Cómo crees? No. Pero, ¿sabes? Me quedé pensando en eso que dijiste acerca del príncipe azul, ¿no? Yo soy lo menos parecido que existe a un príncipe, definitivamente. ¿Sí? Y yo lo menos parecido a una princesa. Perdón. Bueno. Miguel, rescatamos a Ángela. Creíamos que la tenía Fernanda, pero no, era Ofelia. Y ella terminó herida. ¿Y cómo está Ángela? Bien, ella está muy bien. Ya vamos para allá. La policía está buscando a Juan Marcos. Creen que lo tiene Fernanda. Por favor, cálmate, ¿sí? ¿Tú crees que Fernanda le puede hacer algo a Juan Marcos? Sí, estoy segura que ella es capaz de eso y de mucho más. Esperemos que Gustavo llegue a tiempo. Es que... dolor muy fuerte aquí. ¿No será que a pesar que no recuerdas nada, en tu corazón existe un amor muy grande por Juan Marcos? ¿No crees? Esta carta era para mí. Termínate de ir. No. Esta era mi casa y la extraño. Me gusta quedarme un rato aquí. Si quieres te la devolvemos o llévatela. No, de ninguna manera. Aquí la dejo. Se la regalé a mi nieto y eso no se cambia. Ay, y algún día también le voy a dar mis empresas. Mi hijo no necesita nada de ti. No seas tan soberbio y orgulloso. Pobre ciego. Y aunque nos duela a todos, debes estar consciente de tus limitaciones. Vete de aquí. ¡Vete ya! ¡Vete! Es que ustedes lo están engañando y le hacen daño. Él debe asumir su condición y sus limitaciones. ¡Vete de aquí! ¡Cállate! No voy a permitir que sigas ofendiendo a Willy. Muy bien. Me voy. Pero yo no dije nada más que la verdad. A ver, despídanme de mi nieto, a quien le regalé la casa. Mi amor, no le hagas caso, ¿sí? No le hagas caso. ¿Sabes qué es lo peor de todo, mamá? Que ese señor tiene razón. No termino.
de asumir la realidad de esto que me está pasando. Mi amor, cuando te operen vas a volver a ver. Ay, mamá. ¿Estamos seguros de eso? Willy. Mi amor, no permitas. No permitas que te envenenen el alma como lo hizo con Fernanda. Pobre Angelita, ¿no? Ya debe estar con su papá en el cielo. ¡No toques a Ángela! Tarde. Lo planeé todo muy bien. Ella y tú, los dos al mismo tiempo. Señor Arroyo, nos tiene que acompañar. Discúlpeme, oficial, ¿a dónde? Si vengo de la comisaría. ¿Órdenes de Duval? Está bien, lo sigo en mi auto. No. Él quiere que lo llevemos directamente nosotros. Si prefiere, lo puede llamar. Está bien, los acompaño. Que alguien se haga cargo de mi auto, por favor. Yo estaba aquí esperándote mientras Ofelia mataba a Ángela. Perfecta. Cuando lo vayas a hacer, presionas este botón acá. Fíjate bien. Sí. Que quede grabado cuando la matas. Ya que no puedo hacerlo, al menos quiero verlo. Y algún día voy a poder mostrarle ese video al mundo. Lo que digas. Mi querida, lo que digas. ¡No! Ay, no, Juan Marcos. Ya me conoces. Planeo cada detalle. Tengo dinero, inteligencia. Y ahora te tengo a ti. Mi amor. Mi único amor. Si quieres matarme, mátame de una vez. Necesito hablar contigo, hijo. Yo quiero saber qué piensas de mí. A veces creo que se te olvida que estás ciego. Y a mi mamá le angustia eso. Cada vez que sale lo hace pensando en ti, en qué vas a hacer aquí. Pero ahora está tu mamá, para que te cuide. Claro. Así mi Sammy puede estar más libre y puede hacer sus cosas. Ella no hace mucho. Desde que estás así, casi no va al trabajo. ¿No te das cuenta que está todo el día contigo? Llegó el momento de crecer, hijo. ¿Crecer cómo? Asumir mi realidad y comportarme como un hombre de verdad. Eso es lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. ¿Sabes una cosa, campeón? Te agradezco tu sinceridad. Eres un hombre de verdad. Hijo mío. ¿A quién estás llamando? A Gustavo, pero no me contesta. ¿Por qué a Gustavo? ¿Otra vez los narcos? ¿Me están buscando? No, tranquila, por favor. Esta vez no es por ti. Se trata de Juan Marcos. Ahora él está en peligro. ¿No ves? El peligro siempre está en mi vida. Antes y ahora. Siempre perdí todo lo que quise. Y ahora mi familia nueva también está en peligro. No te preocupes. A ti nada te va a pasar. Yo te voy a cuidar. Tú no te mueras, guardaespaldas. Por favor. Perdón. Bueno. Miguel, perdona, es que estaba organizando el operativo. Sí, me enteré de lo de Juan Marcos y, bueno, muchas gracias por lo de Ángela. Sí, no, tranquilo. Tenía gente siguiéndolo y se les hizo extraño que lo metieran a una patrulla. Pero no te preocupes, ya sé dónde lo tienen. Ahora mismo voy para allá. Bueno, te veo luego. Chao. Hermanita, qué bueno que estás bien. Qué bueno. Fue todo tan feo. Ofelia estuvo dispuesta a todo por Fernanda.
Ahora está internada, pero fue ella quien quiso matar a Ángela. Se puso una peluca para parecerse a Fernanda, ¿tú crees? Pero qué locura. Al final la selva y la ciudad son la misma cosa. Podríamos haber sido tan felices. Tú, yo, los niños. Yo los amaba mucho. Y había soñado tener una familia contigo, rodeados de niños en el campo, con mi caballo. Hubiera sido una vida perfecta, un sueño maravilloso. No te engañes. Ese mundo lo creaste en tu mente. Sabes que nunca hubiéramos podido ser felices. Nunca te he amado. No. Eso no es cierto. Porque tú me hubieras amado si Ángela no hubiera aparecido en tu vida. Ella te arrebató de mi lado. Pero qué pena. Está muerta. Y tú también tienes que morir. Yo no sé por qué, si tantas veces apreté el gatillo, contigo es tan difícil. ¿Por qué? ¿Será que te amo tanto? Tanto, y aún así con tu desprecio. Mírame. No me resigno a perderte, Juan Marcos, no. Hola. Ofelia está internada grave. La policía la detuvo. Tienes que huir. Llegó el momento.